La escalada en Medio Oriente y la nueva crisis. Se escucha esto. En este momento, mientras tú ves este vídeo, hay buques petroleros cruzando uno de los puntos más peligrosos del planeta. Miles de barriles de petróleo moviéndose por un pasaje tan estrecho que dos países podrían bloquearlo casi de la noche a la mañana. Y si eso pasa, no importa dónde vivas. No importa si estás en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Madrid o en Bogotá. Lo vas a sentir. En tu bolsillo. En el precio de la comida. En el precio del gas. En el precio de absolutamente todo. Hoy vamos a hablar de algo que los grandes medios están cubriendo por encima, rápido, superficial. Pero nosotros vamos a entrar fondo. Vamos a entender qué está pasando realmente en Medio Oriente, porque el petróleo está en el centro de todo esto, y qué puede pasar con la economía mundial si este conflicto se sale de control. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar hoy va a cambiar cómo ves las noticias internacionales para siempre. Vamos a empezar con algo básico pero que mucha gente no comprende del todo. El petróleo no es solo gasolina. El petróleo está en todo. Está en los plásticos que usas cada día. Está en los fertilizantes que producen la comida que comes. Está en los medicamentos, en la ropa sintética, en los neumáticos del auto, en el asfalto de las calles. El petróleo es la columna vertebral de la economía moderna tal como la conocemos. Y aquí viene la parte que te tiene que quedar grabada en la cabeza. El mundo consume aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo por día. Cada día. Es una cantidad casi imposible de imaginar. 100 millones de barriles. Y esa demanda no para. No baja. Sigue subiendo año tras año, especialmente con el crecimiento económico de Asia, de India, de África. Ahora bien, ¿de dónde viene todo ese petróleo? Una parte importante viene de Medio Oriente. Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos. Esa región concentra algunas de las reservas más grandes del planeta. Y no solo eso, sino que también concentra algunas de las rutas de exportación más críticas del mundo. Y ahí es donde empieza el problema. Porque cuando hay tensión política en esa región, cuando hay conflictos militares, cuando hay amenazas de bloqueo o de ataques, el mercado petrolero global entra en pánico. Y ese pánico tiene consecuencias reales, tangibles, para cada uno de nosotros. Necesito que te imagines En el estrecho de Hormuz, los barcos se detienen por el bloqueo. El bloqueo interrumpe el paso de los buques. Pérsico, ese mar interior rodeado por Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Irán, Bahrein, Qatar, los Emiratos. Ahora mira la salida de ese golfo hacia el Océano Índico. ¿La ves? Eso es el estrecho de Hormuz. Una franja de agua de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto. 33 kilómetros. Una ciudad mediana en términos de distancia. Y por esa franja pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo. Un quinto de la energía global. Cada día. Piensa en eso. Cada 24 horas, entre 15 y 17 millones de barriles de petróleo atraviesan ese estrecho en enormes buques cisterna. Además de petróleo, pasa también una cantidad enorme de gas natural licuado, el GNL, que es fundamental para calentar hogares y generar electricidad en Europa, Asia y más allá. Ahora viene la pregunta que te va a hacer entender por qué este estrecho es literalmente el punto más importante del planeta en términos energéticos. ¿Quién está justo al lado de ese estrecho por un lado? Irán. Irán tiene costas que dan directamente sobre el estrecho de Hormuz. Y en múltiples ocasiones, cuando las tensiones con Occidente han subido, Irán ha amenazado con cerrar ese estrecho. No solo amenazado. Ha hecho demostraciones militares. Ha enviado buques de guerra. Ha capturado barcos petroleros. Ha instalado minas en rutas marítimas. Y la pregunta que el mercado internacional siempre tiene en mente es, ¿hasta dónde puede llegar? Para entender lo que está pasando hoy, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. No muy lejos. Solo para poner las cosas en contexto. La relación entre Irán y Estados Unidos lleva décadas siendo una de las más tensas y complejas del mundo. En 1979, la Revolución Islámica derrocó al Shah de Irán, que era un aliado de Washington. El nuevo gobierno revolucionario, liderado por el ayatolá Jomeini, declaró a Estados Unidos el Gran Satán.
Tomaron rehenes en la embajada americana. La ruptura fue total y profunda. Desde entonces, las dos naciones han vivido en un estado de hostilidad permanente, con momentos de más calma y momentos de altísima tensión. En la última década, uno de los temas centrales ha sido el programa nuclear iraní. Estados Unidos, Israel y buena parte de Occidente acusan a Irán de querer desarrollar armas nucleares. Irán dice que su programa es pacífico, para generación de energía. Pero el enriquecimiento de uranio que están haciendo ya llegó a niveles que preocupan gravemente a los expertos internacionales. En 2015 se firmó el JPOA, el acuerdo nuclear. Irán reduciría su programa a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Parecía un avance histórico. Pero en 2018, la administración Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo y reimpuso sanciones brutales contra Irán. La economía iraní entró en caída libre. El rial iraní se desplomó. La inflación se disparó. El desempleo creció. Irán respondió acelerando su programa nuclear y aumentando sus operaciones regionales a través de lo que llaman el eje de la resistencia: Hezbollah en Líbano, grupos en Irak, los Houthis en Yemen, Hamas en Gaza. Una red de aliados y grupos armados distribuidos por toda la región que funcionan como una extensión del poder iraní. Y ahí está el escenario actual. Con el conflicto en Gaza que comenzó en octubre de 2023 y que sigue sin resolución, con los Houthis atacando barcos en el Mar Rojo, con tensiones entre Irán e Israel que han llegado a intercambios directos de misiles, el ambiente en Medio Oriente está más caliente que en muchos años. Y cada vez que sube la temperatura política, el petróleo reacciona. Aquí viene algo que mucha gente no entiende sobre el mercado petrolero y que es fundamental para comprender lo que está pasando. El precio del petróleo no solo responde a la oferta y la demanda real y actual. Responde enormemente a las expectativas. A lo que el mercado cree que puede pasar. Esto se llama la prima de riesgo geopolítico. Cuando hay tensiones en Medio Oriente, aunque todavía no haya pasado nada concreto, aunque los barcos sigan fluyendo normalmente, aunque no haya habido ningún ataque a ninguna instalación petrolera, el precio del crudo sube. ¿Por qué? Porque los traders, los inversores, las grandes empresas energéticas empiezan a calcular la probabilidad de una interrupción. Y si hay aunque sea un 10% de probabilidad de que el estrecho de Hormuz se cierre por una semana, eso ya vale dinero en el mercado. Es como un seguro contra incendios. Pagas antes de que se queme la casa. Ahora imagina lo que pasa cuando no es solo una amenaza vaga, sino que hay ataques reales. Cuando hay drones cayendo sobre refinerías. Cuando hay buques que son capturados. Cuando hay intercambios de misiles entre naciones. En septiembre de 2019, drones atacaron instalaciones petroleras de Aramco en Arabia Saudita. En cuestión de horas, Arabia Saudita perdió el 5% de la producción petrolera mundial. Solo ese ataque. El precio del crudo subió casi 15% en un solo día. Un solo día. Ese es el poder que tiene la geopolítica sobre el mercado energético. Y lo que estamos viendo ahora con la escalada entre Irán y Estados Unidos es exactamente ese tipo de dinámica, pero potencialmente a una escala mucho mayor. Los mercados ya comenzaron a reaccionar. Las oscilaciones en el precio del crudo se han vuelto más frecuentes y más violentas. Los analistas de Wall Street, de la City de Londres, de las grandes mesas de trading en Singapur y Tokio están pegados a las noticias de Medio Oriente como si fueran el marcador de un partido decisivo. Porque para ellos, literalmente lo es. Vamos a hacer algo que me encanta hacer en este canal. Vamos a mirar los escenarios posibles. Los diferentes futuros que pueden materializarse dependiendo de cómo evolucione esta situación. Escenario 1. La tensión se mantiene pero no explota. Este sería el mejor caso. Las partes siguen amenazándose, hay incidentes menores, pero nadie da el paso que lleva a un conflicto abierto y generalizado. Las sanciones siguen. El programa nuclear iraní sigue siendo un punto de fricción. Los Houthis siguen atacando barcos en el Mar Rojo pero de forma limitada. El precio del petróleo se mantiene elevado, entre 80 y $100 por barril, con esa prima de riesgo incorporada, pero sin dispararse completamente. ¿Impacto para nosotros? Combustibles más caros.
Inflación moderada que no cede tan rápido como los bancos centrales quisieran. Presión sobre las economías en desarrollo que importan petróleo. Molesto, doloroso para muchas familias, pero manejable a nivel global. Escenario 2. Un incidente grave pero localizado. Imagina que hay un ataque a un buque petrolero importante. O que Irán captura un barco de una empresa occidental. O que hay un intercambio de fuego entre la Marina de Estados Unidos y buques iraníes en el Golfo Pérsico. Un incidente serio, con víctimas quizás, que sube la tensión a niveles muy altos, pero que no escala a una guerra abierta. En ese caso, el precio del petróleo podría subir entre 20 y 40% en muy poco tiempo. Las aseguradoras comenzarían a encarecer brutalmente los seguros para barcos que pasan por la zona. Algunas compañías desviarían sus rutas, dando la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza en África, como ya están haciendo varios barcos en el Mar Rojo. Eso alarga los viajes semanas y encarece el transporte. El impacto inflacionario sería significativo, especialmente en Europa y Asia que dependen fuertemente del petróleo de la región. Escenario 3. El cierre del Estrecho de Hormuz. Aquí es donde los analistas más serios se ponen muy nerviosos. Si Irán decide cerrar o bloquear el Estrecho de Hormuz, estamos hablando de una crisis energética de dimensiones históricas. No hay precedente moderno de algo así. Inmediatamente, 15 a 17 millones de barriles diarios quedan sin poder salir del Golfo Pérsico. Arabia Saudita, Kuwait, Irak, los Emiratos, todo ese petróleo atrapado. El precio del crudo podría literalmente doblarse o triplicarse en días. Estamos hablando de 150, $200 por barril o más. Los países con reservas estratégicas, como Estados Unidos que tiene la reserva estratégica de petróleo, empezarían a usarlas. Pero esas reservas no duran para siempre. Están pensadas para emergencias de semanas, no de meses. El impacto económico global sería devastador. Recesión en múltiples economías. Inflación disparada. Crisis de suministro. Países en desarrollo que ya no pueden pagar sus importaciones de energía. Un caos económico que haría ver la crisis de 2008 como un susto menor. ¿Es probable este escenario? Los expertos dicen que Irán lo usaría como último recurso porque también le afecta a ellos. Sus exportaciones de petróleo también pasan por ahí. Pero la historia muestra que en momentos de desesperación o de cálculo estratégico extremo, los actores hacen cosas que parecían impensables. Escenario 4. Un conflicto militar directo. Si hay una guerra abierta entre Estados Unidos e Irán, o entre Israel e Irán con participación americana, el mapa geopolítico del mundo cambia completamente. Las instalaciones nucleares iraníes podrían ser atacadas. Irán respondería con todo su arsenal, misiles de largo alcance, drones, activación de todos sus aliados regionales. En ese escenario, el petróleo sería solo uno de los problemas. Pero sería un problema enorme. Las refinerías, los puertos, las infraestructuras energéticas de toda la región estarían en riesgo. Y el mercado reaccionaría con un pánico que no hemos visto en generaciones. Frente a este panorama, la pregunta natural es, ¿qué están haciendo los países y las empresas para protegerse? Primero, las reservas estratégicas. Países como Estados Unidos, Japón, los miembros de la Agencia Internacional de Energía, todos mantienen reservas de emergencia de petróleo precisamente para situaciones como esta. Son semanas o meses de consumo almacenados para amortiguar un shock de suministro. Pero como dijimos, son un colchón, no una solución permanente. Segundo, la diversificación de rutas. Ya vimos cómo, ante los ataques Houthis en el Mar Rojo, muchas compañías navieras empezaron a rodear África en lugar de usar el Canal de Suez. Es más caro y más lento, pero más seguro. Si el Golfo Pérsico se vuelve zona de riesgo máximo, veremos algo similar, con toda la logística global reconfigurándose a un enorme costo. Tercero, la diplomacia. Estados Unidos, la Unión Europea, China que tiene sus propios intereses masivos en el petróleo del Golfo, todos tienen incentivos enormes para evitar una escalada total. China es uno de los mayores importadores de petróleo iraní y del Golfo. Un conflicto que interrumpa ese suministro golpea directamente su economía.
Eso crea una dinámica diplomática compleja pero que puede ser un factor de contención. Cuarto, y esto es algo que muchos analistas están señalando con más fuerza últimamente, la transición energética. Paradójicamente, crisis como esta aceleran la conversación sobre la necesidad de reducir la dependencia del petróleo. No porque sea fácil ni rápido. La transición energética llevará décadas. Pero cada crisis petrolera recuerda al mundo lo vulnerables que somos mientras dependamos de un recurso concentrado en una región geopolíticamente inestable. Las energías renovables, el almacenamiento de energía, los vehículos eléctricos, todo eso se vuelve más urgente cuando ves cómo una crisis en el estrecho de Hormuz puede paralizar la economía global. Vamos a aterrizar esto en algo más cercano. ¿Qué significa todo esto para los países hispanohablantes? Empecemos con España. España importa una parte importante de su petróleo de Medio Oriente y del norte de África. Una crisis energética global se traduciría en precios más altos en las gasolineras, en las facturas de luz, en el coste de prácticamente todo lo que se transporta, que es todo. España ya vivió el impacto de la crisis energética de 2022 vinculada a la guerra en Ucrania. Una crisis en Medio Oriente podría ser igualmente o más impactante. En Latinoamérica la situación es más diversa. Hay países que son exportadores netos de petróleo, como México, Venezuela, Colombia, Brasil y Ecuador. Para ellos, una subida del precio del petróleo es, en principio, buena noticia en términos de ingresos. Pero ojo, porque la cosa es más complicada que eso. Primero, la inflación global que genera una crisis energética afecta a todos, incluso a los exportadores. Los bienes que importan se encarecen. Los insumos industriales suben. Segundo, una recesión global provocada por una crisis energética reduce la demanda de petróleo. Así que el precio puede subir en el corto plazo, pero si hay recesión profunda, baja en el mediano plazo. Tercero, los países latinoamericanos que importan petróleo, como varios países de Centroamérica y el Caribe, serían golpeados duramente. La factura energética se dispararía, poniendo presión sobre sus finanzas públicas y sobre el bolsillo de sus ciudadanos. Y para todos, sin excepción, el impacto inflacionario de una crisis energética global sería real y doloroso. Quiero terminar con una reflexión más amplia. Algo que me parece fundamental para entender lo que está pasando realmente. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente no es simplemente un conflicto militar entre naciones. No es solo Irán versus Estados Unidos. No es solo el programa nuclear. No es solo la cuestión palestina o los Houthis o Hezbollah. Es una disputa estratégica por el orden mundial del siglo XXI. Estados Unidos ha dominado el sistema energético global desde mediados del siglo XX. El petróleo se comercia en dólares. La Marina de Estados Unidos protege las rutas marítimas. Las instituciones financieras occidentales financian y aseguran el comercio energético global. Ese sistema ha sido la base del poder americano durante décadas. Irán quiere cambiar ese sistema. China quiere cambiarlo. Rusia quiere cambiarlo. Hay un esfuerzo activo, coordinado o no, por parte de varias potencias para desafiar ese orden establecido. Y el estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico, el petróleo de Medio Oriente, están en el centro de esa disputa. Cada provocación iraní, cada respuesta americana, cada alianza que se forma o se rompe en la región, es un movimiento en ese tablero de ajedrez de dimensiones históricas. Por eso los analistas más serios no ven esto solo como una crisis regional. Lo ven como parte de una reconfiguración más profunda del poder global. Una reconfiguración que va a definir cómo es el mundo en las próximas décadas. Y el petróleo, ese líquido oscuro que mueve la civilización moderna, está justo en el centro de todo. Mira, vivimos en un mundo hiperconectado donde lo que pasa en un estrecho de 33 kilómetros en el Golfo Pérsico puede cambiar el precio de la comida en tu mesa. Eso no es exageración. Es la realidad del sistema global en el que vivimos. Entender estas dinámicas, entender cómo la geopolítica y la energía y la economía están todos entrelazados, eso te hace un ciudadano más informado. Te da herramientas para entender las noticias más allá del titular. Para anticipar lo que puede venir. Para tomar mejores decisiones. Eso es exactamente lo que intentamos hacer en este canal cada semana.
Si este vídeo te ayudó a entender mejor lo que está pasando en el mundo, compártelo. Porque este tipo de contenido necesita llegar a más personas. Necesitamos más ciudadanos que entiendan el mundo en profundidad. Déjame en los comentarios, ¿cuál crees tú que es el mayor riesgo de esta situación? ¿El económico, el energético o el militar? Quiero leer tu opinión. Y si no estás suscrito todavía, este es el momento. Aquí no vamos a la superficie. Aquí vamos al fondo. Nos vemos en el próximo vídeo.